El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Te damos la honra a ti, pues solamente tú la mereces, Padre. Pues nos has sostenido con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia. Y yo sé que hoy podemos caminar seguros, Padre, sabiendo que tú estás de nuestra parte, Señor. Que si tú estás con nosotros, Señor, no habrá nada, no habrá nadie, Señor, en nuestra contra, Padre. Levantarás bandera de victoria sobre aquellos que están en batallas, Padre, que nos darás discernimiento, Señor, para aplicar, Señor, y para entender, Padre, lo que ocurre a nuestro lado, Señor, que nos dará sabiduría, Padre, para aplicar cada principio que nos has enseñado, Padre, pero sobre todo nos dará fuerzas, Padre, para salir en victoria, Padre, para no dejarnos doblegar ante los problemas, ante las dificultades, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Señor, y que tu mano se mueve a favor de aquellos que esperamos en ti y sobre quienes invocamos tu nombre, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, los campos sean productivos, Padre, nuestros hijos se levanten, Señor, poderosos en ti, Padre, que como dice tu palabra, Señor, sean como saetas, Padre, en manos de valientes, Padre, que conquistan, que alcanzan, Padre, que sueñan las revelaciones, Padre, que vienen de ti, Padre, que se mueven en ese poder de tu Espíritu Santo, Padre, y que no se dejan confundir, Padre, en medio de estos tiempos, que aprenden a discernir la verdad, Padre, a que sus corazones sean alumbrados, Padre, sean encaminados por ti, mi Dios, mi Rey, pues tú eres nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestro socorro, Padre. Enviamos tu palabra de sanidad a las clínicas, a los hospitales, Padre, allí donde no hay esperanza, Señor, allí donde faltan los medicamentos, Señor, sé tú el sanador, Padre, el restaurador, pues tú eres el Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos vivifica y que nuestra vida, Señor, está en ti, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque eres precioso, porque eres todo para nosotros, Padre. Muchas gracias por este día, por esta mañana, por esta tarde, Padre, por estos momentos, Señor, en que podemos hablar de tu nombre. Enséñanos tu palabra, dirígenos a través de ella, enséñanos a ser constantes contigo, Padre, a levantar nuestras manos y tomarnos de ti, Padre, a levantar nuestros ojos y decirte, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, Señor. Y como hijos amados, como hijas amadas, Señor, nos podemos apoyar en ti, en tu salvación, en tu bondad, en tu misericordia, Padre, sabiendo que tú estás de nuestra parte, sabiendo que las promesas que nos has regalado son preciosas, son maravillosas y que nos podemos apoyar en ellas, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Padre precioso. Enséñanos tu palabra. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Permita que esa gloria y esa bendita palabra de Dios te aliente, te fortalezca, te vivifique y te permita permanecer firme creyendo en esas promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Uno de los principios que Dios nos ha enseñado siempre es a ser constantes y a no dejarnos vencer por los problemas, por las dificultades, pero también que en esa bendita palabra y con el poder del Espíritu Santo podamos afirmar nuestro interior y podamos entender todas aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, escritas en estos testamentos o en la palabra, en la Biblia, como quiera dirigirse a ella, sabiendo que el que la ha prometido es nuestro Dios. Y hay un pasaje que quiero leer y vamos a estar meditando quizás estos días sobre este pasaje donde se está animando a los hombres y a las mujeres que son entendidos en Dios, que Dios se ha dignado revelar su nombre, revelar su verdad, el camino y hacer justicia
podemos afirmarnos en esa bondad. Voy a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y hay un pasaje bien interesante de una mujer. Yo siempre admiro a aquellas mujeres que son valientes, que han conocido de Dios y están dispuestas a no dejarse vencer ante los obstáculos, y este pasaje nos enseña algunas cosas que quiero resaltar según el Espíritu Santo nos vaya dando. Marcos capítulo 7, versículo 24 al versículo 30. Y le he llamado a estos momentos de reflexión, hombres y mujeres que no se dejan vencer por los obstáculos ni los problemas. Dice a partir del versículo 24. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Si tienes una Biblia, qué importante sería que tú la abrieras y leyeras conmigo y permitir que el Espíritu Santo te hable a través de esta palabra. Dice, levantándose de allí, esto es Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer, no dice el nombre de ella, era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 28. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Versículo 29. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Voy a mezclar una palabra ahí, libre de ese azote que estaba viviendo. Ahora, es interesante este pasaje y hay cosas que son bien importantes tenerlas en cuenta cuando leemos a partir del versículo 24. Porque Jesús trata de apartarse, de esconderse, voy a decirle en otras palabras, porque justamente dice en el versículo 24 que entró en una casa y no quiso que nadie supiese que él estaba ahí. Y hay una palabra que cuando leo esto viene a mi mente y digo, ¿será que igual que nosotros podemos, especialmente de aquellos que le conocemos, esconderse? Y eso fue lo que intentó hacer Jesús, al menos cuando estaba en un cuerpo como tenemos nosotros. Pero es interesante como Marcos narra en este pasaje, porque dice, pero no pudo esconderse. Quiso estar en anonimato, voy a decirlo así, pero siempre alguien los ha entendido. Aquellos que son cazadores de bendiciones, voy a llamarlos, aquellos que son entendidos y que han comprendido que en Dios está la respuesta que necesitamos, está el aliento de vida, está la fuerza, está la sanidad, está la bendición, está todo aquello que tanto anhelamos y que quizás hemos buscado en lugares equivocados. No hay mucho lo que habla el pasaje de esta mujer. Únicamente dice que era una mujer griega sirofenicia, es decir, no era de los judíos, donde Jesús primeramente vino a enseñarles el camino, la verdad, la vida, pero viene con una necesidad. Y esto me hace recordar parte de las promesas maravillosas que encontramos en la Biblia, en otros textos, donde la promesa del mismo del Señor Jesucristo dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero también otras promesas y otras palabras sabias que nos enseña a través de ella es a ser insistentes, a no dejarnos vencer por los obstáculos. Hay gente que se ha rendido ante los problemas y las dificultades.
Hay gente que le ha clamado a Dios y como no han encontrado una respuesta pronta, han dejado de clamar, han dejado de orar, han dejado de buscar el rostro del Señor y simplemente han aceptado situaciones que, si vamos a la luz de la palabra, nunca el Padre o Dios como nuestro Dios ha sido su voluntad para que vivamos en esas situaciones. Esta mujer se da cuenta dónde está el Señor. ¿Quién se le reveló? No dice la palabra. Fue algún vecino, fue alguien de la casa, pero estaba pendiente de Jesús en esos momentos. Y luego expresa ahí en el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, eso es, lo voy a traducir, estaba endemoniada, luego que oyó de él, vino en una actitud bien interesante, dice, vino y se postró a sus pies. ¿Saben una cosa, mis hermanos, mis hermanas? Muchos de nosotros sabemos cuál es la solución a nuestros problemas. Pero como hemos visto, estuvimos meditando en días pasados sobre el Salmo 50, no estamos dispuestos a pagar un precio. A veces, y personalmente me ha sucedido en tiempos pasados, especialmente cuando estaba aprendiendo, dando los primeros pasos para acercarme a Dios, para aprender a tener una dependencia de Él. A veces Dios con su Espíritu me decía, hijo, necesito que me dediques 3 días en ayuno para revelarte lo que tienes que hacer. Y el Espíritu Santo me ponía esa convicción, pero era tan débil en tomar decisiones que simplemente empezaba y a las pocas horas ya sentía trastornos en mi cuerpo y simplemente justificaba por otros textos, porque la Biblia se presta para todos si no sabemos discernirla y si no sabemos ser dirigidos, que esa palabra traiga revelación por el Espíritu Santo. Yo decía, pues si Dios me quiere contestar, pues me hará con ayuno o sin ayuno. Y pasaron bastante tiempo y siempre había una vocecita interior, una llama interior que me decía, Hernández, tienes que ayunar esos 3 días. Y yo decía, sí, lo voy a hacer la próxima semana. Después, y cada vez que intentaba hacerlo, me hacían invitaciones a una cosa, a otra, y siempre estaba postergando, hasta que un día la situación se fue poniendo tan complicada, tan difícil, y me dije a mí mismo, así como les he enseñado en muchos espacios, alma mía, te vas a doblegar delante de la presencia del Señor, y toda ansiedad, y toda preocupación, y todo temor lo someto bajo sus pies, y dedico este tiempo para estar en la presencia del Señor. Mi hermano, mi hermana, no se imagina la victoria tan grande que obtuve simplemente porque atendí a lo que Dios estaba colocando en mi corazón, en mi vida. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es la palabra que Él te ha revelado para traer libertad, liberación, sanidad a tu vida? A veces las cosas que Dios nos dice no son tan fáciles. Y lo comparo mucho cuando vamos al médico y en los medicamentos que ellos nos prescriben, nos dice que debemos tomar, son tan amargos, son tan difíciles, que especialmente cuando entramos a cierta edad nos volvemos tan necios que simplemente comenzamos a rechazar porque pensamos que con el primer medicamento ya tenemos la solución. Pero en medio de todo nos damos cuenta que Dios está obrando en nuestro interior. Y yo me imagino que esta mujer sirofenicia, como dice la palabra, con una necesidad, especialmente por una hija que necesitaba ser libre, estaba dispuesto a hacer todo, porque sabía que tenía una oportunidad única. Nunca se sabe, y a lo mejor ella se hacía esta pregunta, si volvía a tener una oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Era un momento que Jesús llegó ahí y se escondió en una casa, pero hizo todo lo posible, hasta lo imposible, voy a decirlo así, para obtener una respuesta de parte de Dios. Y justamente encuentra barreras que son complicadas, que si en nuestro interior no estamos decididos por alcanzar la promesa, por alcanzar la bendición de parte de Dios, se hubiera simplemente desanimado. No solamente porque Jesús quería estar en un lugar reservado, a lo mejor necesitaba reposo, porque estando en el cuerpo se cansaba igual que nosotros.
Lo cierto es que esta mujer tenía una necesidad, una urgencia para ver libre a su hija, como dice ahí la palabra. Y la pregunta que yo me hago muchas veces, y tal vez la respuesta no es tan difícil, yo sé que como padres, como madres, estamos dispuestos a hacer todo por nuestros hijos. Hay hombres, hay mujeres que han ofrecido todo lo que han sacrificado todo lo que tienen por ver libre a sus hijos. Hay gente que han hecho cosas que inclusive no han sido dirigidas por Dios, que justamente han hecho para que sus hijos, sus hijas sean libres, y más cuando son entendidos en Dios y sabe que es un poder espiritual del infierno, voy a decirlo, o inmundo, como está mencionando esta palabra. Esta mujer estaba dispuesta a hacerlo y no le importaba el ser humillada, inclusive por las palabras que el mismo Jesús le expresa a ella. Lo interesante de esta historia es que ella supo enfrentar el desafío que estaba viviendo en esos momentos. Justamente no quiso conformarse con una respuesta que Jesús le está dando, donde le expresa: no se puede, no es el tiempo de tu salvación, no es el tiempo de la liberación de su hija, porque es en una palabra lo que la forma como Jesús le contesta. Y el versículo 27, esa respuesta de Jesús, yo creo que si alguien le escucha, especialmente cuando su interior no ha sido tratado y cuando no ha comprendido que en una situación como esta, y más por un hijo, por una hija, estamos dispuestos a entregarlo todo. Porque Jesús le dice, y puedes leerlo ahí en la palabra, pero Jesús le dijo, ella le rogaba, dice la parte final del versículo 26, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, y esta palabra yo creo que para muchos les llenaría de opresión, de cansancio, de tal vez de rechazo, si no han trabajado eso dentro de sí, se desanimarían, porque esa respuesta de Jesús que le da: deja primero que se sancien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe que esta expresión siempre me ha causado curiosidad? Porque, y más procediendo de quien era Jesús, según la Biblia, lleno de misericordia, de compasión por aquellos que estaban sufriendo, pero también muy sometido, y esto es algo que tenemos que descubrir también en el pasaje, a la voluntad de Dios, a lo que el Padre quería que hiciera. Y a veces al no comprender esto, los tiempos de Dios, los planes de Dios, los proyectos de Dios, nos dejamos simplemente desanimar, y a veces no somos insistentes, o como decía antes, nos acomodamos a una situación y decimos: bueno, Señor, si es tu voluntad, si quieres que mi hija o mi hijo siga atada con ese espíritu inmundo, como es en este caso, a lo mejor hubiera dicho, o se hubiera puesto de mal genio, o quizás se fuera contra Jesús por la forma como él le está respondiendo, y mucho menos, y en ese tiempo era muy ofensivo, especialmente para los griegos, y sobre todo ella, que era sirofenicia, que un judío en este caso le dijera que ellos eran parte de los perrillos. Era una forma despectiva que decían para aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Yo no sé cómo te sientes tú, mi hermano, mi hermana, cuando le pides al Señor una respuesta y Dios te da una respuesta justamente diciéndote: más adelante, hija, después. Cuando nosotros sentimos la urgencia de que Dios nos escuche, por cuanto nos hemos dado de la gravedad del problema. Y vuelvo y reitero, creo que ninguno de nosotros estamos dispuestos a dejar bajo el dominio, bajo el señorío, voy a decirlo así, de un espíritu inmundo a uno de nuestros hijos. Haremos todo lo posible, inclusive en la confusión, y si lo vamos a aplicar al diario vivir, a lo que nos encontramos a veces en la mañana, en los tiempos que estamos viviendo, con personas faltas de discernimiento, que le pedimos una ayuda y comienzan a buscar más bien en nosotros cuál es la causa por la cual nuestros hijos estamos así, y hablan muchas veces, si ponen cargas que con alguna razón, o en muchos casos no tienen nada que ver con el propósito y la voluntad de Dios. Hay cosas que nos desaniman,
Pero lo más importante es cuando somos entendidos en Dios, cuando sabemos que igual que esta mujer, da una respuesta que bien interesante. No aceptó esta mujer el no, sino que quiso darle un giro a las palabras que el mismo Jesús, para poder obtener ese milagro que tanto ya estaba esperando. El Señor Jesús la trató de perro. Y ella no se enfocó sus pensamientos en la frase para traducirla en menosprecio. Ella buscó la manera de usar esa misma palabra para su propio fin. Y me parece que esto es ver en esta mujer, que vuelvo y reitero, no dice cómo se llama, una mujer entendida, que sabía que no se dejaba afectar por las palabras, sino que era insistente para alcanzar la bendición que tenía en esos momentos y la oportunidad tan especial que tenía al estar en la presencia del mismo Señor. Y la respuesta es maravillosa, que sorprendió a Jesús. El versículo 28 dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor. Como que dice, usted tiene razón, Señor. Si me quieres tratar de perrillo, Señor, está bien. Tú tienes la última palabra. Pero esos perrillos a los cuales te refiere, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Me parece bien interesante porque justamente hay respuestas que Dios nos da que por no haber organizado nuestro interior simplemente nos desaniman. Por eso estoy expresando, y lo he dicho en el transcurso de la semana y hoy especialmente, gente que por no obtener una respuesta rápida simplemente se desaniman y aceptan situaciones que no son la voluntad de Dios, o no es el tiempo de Dios, sino es el momento de Dios. Hay algunos pasajes que usted va a leer en el Evangelio, cualquiera de los 4 evangelios, inclusive en el Antiguo Testamento también hay pasajes donde, especialmente en el Nuevo, le preguntan a Jesús, ¿por qué esta persona está sufriendo tal situación? En este caso voy a citar uno de ellos, un ciego de nacimiento. Lo encuentran y los discípulos le preguntan, ¿por qué nació ciego? ¿Por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Una buena pregunta. Yo siempre digo qué bendición que la palabra fue escrita, que no ocultó absolutamente nada, porque igual que nosotros hay un porqué de las situaciones que está viviendo. ¿Por qué mi hijo está sometido a situaciones? Quizás es la pregunta que muchos se hacen, a las situaciones que están viviendo. Algunos más frustrados, quizás pensamos en momentos difíciles, especialmente en las situaciones con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, en las situaciones del hogar nos preguntamos, ¿cuál error fue el que cometí? Quizás muchas veces pensamos que debimos de haber sido más severos, haber sometido más a obediencia o a instrucción a nuestros hijos. Sí hemos cometido errores, no hemos sido perfectos, pero especialmente una de las faltas que hemos cometido, que pienso que tenemos que reconocer, es que nunca hemos pedido, o pocas veces hemos pedido, las instrucciones de Dios de cómo debemos criar a nuestros hijos. Pero no nos podemos quedar en la culpa, o quizás en palabras que alguno nos puede decir que somos culpables por la situación de nuestros hijos. Porque Jesús porque a Jesús cuando le preguntan por qué este nació ciego, que si era una consecuencia de los padres o un pecado de él, Jesús le dijo, no se equivoquen, es para que la gloria de Dios sea vista. ¿Quién puede entender los caminos de Dios? ¿Quién puede entender las cosas que Dios se ha propuesto hacer con nosotros? Creo que tal vez por el tiempo no lo voy a leer, pero en el momento de oración estamos leyendo lo que dice Isaías 54, que me parece que da respuestas a muchas de las cosas que nosotros estamos pasando. Esta mujer, si no hubiera sido sana y hubiera estado convencida de que Jesús tenía la respuesta, la solución para su hija, tal vez se hubiera ido triste, tal vez amargada, porque estaba tocando algo que a veces tenemos dentro, que es intocable para muchos de nosotros, quizás porque las palabras nos desaniman, porque no hemos tratado nuestro interior y nos molestamos por actitudes. Y vaya que el enemigo, el diablo, sí que sabe mover cosas que hay en nuestro interior que nos derriban.
y que nos quitan el apoyo de nuestra fe, la paciencia, el dominio propio, quizás también que el Espíritu Santo ha tratado en edificar y en fortalecer y que se desarrolle dentro de nosotros. Hay gente que Dios le ha dicho dónde encontrar la bendición y simplemente los obstáculos que han encontrado les han desanimado y se han vuelto atrás y se han vuelto contra la fe, contra el mismo Dios, contra siervos, contra sierva de Dios, porque no han entendido, porque no han sido insistentes, porque muchas veces inclusive no estamos dispuestos a pagar un precio. No es con dinero, no es con ofrendas, es con una actitud de corazón. Esta mujer estuvo dispuesta a ser, en una palabra, si lo tomamos así, a ser humillada por la situación que estaba viviendo. Pero lo más importante es que sabía que en Jesús estaba la solución para la liberación de su hija. Porque es interesante la respuesta que ella da y le dice: sí, Señor, yo no voy a pelear con el concepto que tú tienes para conmigo. Y más, tal vez no tengo el derecho como parte de su pueblo si lo miramos dentro del contexto. Sino que dice: mire, aunque somos perrillos, debajo de la mesa ellos se alimentan de las migajas que caen de ella. Como en otras palabras lo pudiera traducir de esta manera: Señor, así sea de una migaja que cae de la mesa, si tomo esa migaja, si me da esa migaja, mi hija va a ser libre de este azote, de este espíritu inmundo que trata de destruir su vida. Quizás a veces pedimos cantidades, pero también cuando somos entendidos en Dios, sabemos que de alguna manera Él puede obrar muy distintamente a lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, porque eso es lo maravilloso de Dios. Cuando Él toma la decisión de traer libertad, de traer sanidad, de traer medicina, no hay obstáculos que detengan su manera de obrar en nosotros. Por eso Jesús le termina diciendo, entonces le dijo, por esta palabra, ¿cuál palabra? De la fe que había en ella, de que con una migaja era suficiente para que su hija fuera liberada. Y por esa palabra ve. ¿Sabe qué es interesante? Y lástima que el tiempo no nos ayuda, pero es una expresión bien interesante, porque su fe tenía que estar fundamentada en la palabra y en la determinación que Jesús toma en esos momentos. Por esa palabra ve. El demonio ha salido, no dice va a salir, ha salido de tu hija. Y es interesante porque ella en esa palabra confió y dice, y cuando llegó a su casa halló que el demonio había salido y su hija acostada en la cama. Y por eso le digo, al pasaje le añado, libre del azote del enemigo. ¿Cuál es la petición que tiene delante de Dios? ¿Qué es lo que te ha desanimado, mi hermano o mi hermana, que no has continuado adelante en el propósito de Dios? Qué importante decirle al Espíritu Santo en momentos como estos: Señor, ha habido orgullo en mi corazón que no me ha permitido ser constante en la petición que tengo delante de Dios. ¿Qué obstáculos se han presentado para no seguir clamando a aquel que tiene todo el poder para liberar, para sanar, para restaurar, para dirigir? Y muchas veces situaciones como esta o respuestas como esta no es solamente porque quiera el Señor ofendernos, sino para que nosotros nos demos cuenta que en nuestro interior hay cosas que no han sido tratadas. Como les dije, una palabra como esta en momentos, en personas que no han sido tratadas por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, que no han sometido al señorío del Señor Jesucristo, tal vez se molestan. Tal vez si Jesús fuera el pastor de esa iglesia, dirían: yo me voy de esa iglesia porque aquí no hay amor, porque me están maltratando, y simplemente comienzan a deamundar tratando de buscar una respuesta para sus situaciones, sabiendo que lo único que Dios está mostrando es aquellas cosas que están impidiendo la manifestación de Dios en nuestras vidas. Pon tu mirada en el Señor. Sea insistente y verás que Dios va a traer liberación, sanidad y sobre todo respuestas a aquello que necesitamos. Que te oramos un momento, quizás en otro momento vamos a continuar con esta palabra que me parece bien interesante y las enseñanzas que podemos sacar de este pasaje. Y le decimos: Padre, tú conoces nuestras batallas, tú sabes aquellas cosas que nos han desanimado, Señor.
Quizás hemos tomado decisiones en el momento equivocado y han salido de nuestros labios palabras que nunca debieron salir contra tu nombre, contra personas que tú respaldas, Señor. Y nos hemos equivocado, Señor. Pero personajes como estos que quedaron escritos en tu palabra, Señor, nos dan la seguridad que de ti viene el poder. Y que es en tu gracia y en tu misericordia, Señor, que haces prodigios, señales, Señor, para recibir todo aquello que con urgencia necesitamos, Padre. Yo sé que tú no te olvidas de tus hijos y tus hijas, Padre, que es tiempo de salvación, es tiempo de sanidad, de liberación, de que tu palabra corra, Señor, y que a través de esos milagros, prodigios, Señor, podamos, Padre mío, expresar la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Enséñanos, Señor, pero también ayúdanos, Señor, a comprender que hay cosas en nuestro interior que necesitamos tratar, Padre, que han impedido la manifestación de su gloria para alcanzar lo prometido, Padre. Muchas gracias por hablarnos. Bendigo a tu pueblo, Señor. Trae luz, trae sanidad, trae revelación de esta palabra, Señor. Revelación de los asuntos que están viviendo, Padre. Pero también muestra el camino que debemos hacer y la forma como tenemos que actuar ante estas situaciones, Padre. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, Padre. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Que la gloria de Dios vaya abriendo camino y traiga fuerza y vida para ti. Le hablo su pastor Irlande Los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.